Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tú vas. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gozo poder estar con usted a través de este medio. Es un privilegio y es la muestra de la misericordia grande de Dios, ¿verdad? Para con todos nosotros. Le doy gracias a Dios por su vida. Iniciaremos nuestra clase. Nuestra clase es la número 12, tiene que ver con la ofrenda. Acuérdese, verdades fundamentales. Estamos hablando acerca de principios de relación dentro de este curso. Y bueno, esta clase es una clase muy importante que tiene que ver con la sabiduría en las finanzas, ¿verdad? Las finanzas, la economía del reino. Así que le invito a buscar su cuaderno, su lápiz, a llamar a alguien para que vea con usted esta lección. Y bueno, vamos a comenzar dando gracias a Dios. Dios, te damos gracias por esta preciosa clase que vamos a iniciar, este precioso tiempo que vamos a tener juntos, mis hermanos y yo. Oramos para que en tu misericordia reveles las verdades de tu palabra que necesitan ser reveladas, pero sobre todo reveles a Cristo a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, para empezar esta clase, nosotros tenemos que ver algunas cosas de la ofrenda. Las ofrendas y los diezmos son los ejes gobernantes del plan general de Dios para una sana economía de su reino. Acuérdese que el primer principio que vimos es el diezmo dentro de esa economía de Dios, ¿verdad? Ahora, este segundo principio es la ofrenda. Esa práctica de ofrendar, hermanos, fue establecida en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Su propósito fue establecer una cultura de prosperidad y de bendición. Necesitamos entender que dentro del reino existe esa cultura y esa economía donde usamos esos dos principios, hablando ahora de la ofrenda. Esos principios que traen bendición y prosperidad a nosotros. Por eso encontramos ofrendas de todo tipo en el Antiguo Testamento. Ofrendas por el pecado, ofrendas de restitución, ofrendas de paz, ofrendas de reconciliación. Y es toda una enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros en ese tiempo, a los hijos de Israel, pero ahora a nosotros. El objetivo principal de esa enseñanza acerca de las ofrendas lo podemos ver plasmado allí en el Antiguo Testamento, viendo todas esas ofrendas manifestadas. Vemos el primer punto que dice dirigir la atención de su pueblo, en este caso Israel, a la ofrenda perfecta o la ofrenda por excelencia. Y en este caso, y hoy en día, a nosotros. Quiere Dios dirigir toda nuestra atención hacia la ofrenda de Jesucristo nuestro Señor, que es lo que nosotros siempre estamos hablando, ¿verdad? Y en lo que estamos siendo enseñados. Cristo es en todo, hermanos. Cristo fue dado por el Padre a la humanidad como una ofrenda, la mayor, la más excelente, la ofrenda perfecta. Cuando Dios escoge a la nación de Israel, no lo hizo pensando en una élite, ¿verdad? Lo hizo pensando, ¿verdad? Tampoco lo hizo para discriminar a las demás naciones, pero Él lo hizo pensando y buscando establecer un modelo de relación, ¿sí? Así que donde las ofrendas en ese modelo y los diezmos eran parte de ese pacto de bendición y de prosperidad entre Dios e Israel. Y en este tiempo, en el nuevo pacto entre Dios
y su pueblo. Todos nosotros y todos los que quieran abrir su corazón a esa ofrenda por excelencia, a esa ofrenda perfecta que es Jesucristo. Por eso Dios estaba buscando establecer un modelo de relación. Bueno, y Él usó las ofrendas para ilustrarnos, enseñarnos, revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí qué es la ofrenda, ¿verdad? Todo aquello es todo aquello que le damos a Dios de nuestro dinero, que va más allá o está más allá del diezmo y que lo hacemos con gratitud. Lo hacemos con mucha gratitud porque Él nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él, a través de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, confirma el pacto en nosotros, con la humanidad, con los hombres, su relación, su acercamiento a los hombres, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y en el caso nuestro, ofrendamos con mucha gratitud, dándole gracias a Dios, porque Él nos da fuerzas para hacer las riquezas, nos da la sabiduría. También cuando ofrendamos nosotros, lo hacemos reconociendo que Dios es la única fuente, hermanos, de toda bendición para los seres humanos. Él es la única fuente, la única bendición, fuente de toda bendición. Dice ahí en Santiago 1:17, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que nosotros tenemos, toda buena dádiva, desciende de Él, proviene de Él. Así que nosotros estamos entendiendo que este ejercicio espiritual, este principio de relación, es una tecnología divinamente inspirada por Dios para nuestra bendición y prosperidad. Es la tecnología que Él usa dentro de las finanzas, dentro de la economía del reino al que nosotros ahora pertenecemos. Dios estableció entonces las ofrendas como un modelo desde el principio de la creación, es lo que estamos viendo. En ese modelo Dios nos indica el significado supremo de la ofrenda. En toda la Escritura nos indicó el procedimiento exacto para su práctica, ¿verdad? No podemos nosotros hacer lo que querramos de la forma que querramos, sino Él mismo estableció el modelo. Esa enseñanza tenemos que recalcar que surgió y fue dada por nuestro Dios mucho antes de introducir la ley. Por si de pronto alguno de nosotros estamos pensando en que eso tiene que ver con la ley, ¿verdad? No, sino con un principio que Dios estableció de relación, ¿verdad? Es entonces importante saber cómo debemos ofrendar para no caer nosotros en pensar otras cosas de la ofrenda y hacerlo de una forma muy personal cada quien, no, sino hacerlo según los principios y los lineamientos establecidos por Dios en su palabra. Su práctica, para empezar, no debe ser vista como parte de un ritual cristiano, ¿verdad? No es un rito, es algo que nos ayuda a relacionarnos con Dios, nos ayuda a mostrarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, y nos ayuda a dirigir nuestra mirada y nuestra atención a nuestro Señor Jesucristo como la ofrenda máxima, la ofrenda por excelencia. La ofrenda no debe ser vista como una ley impuesta, difícil de soportar y sobrellevar, porque eso va a generar una ausencia de la verdad de Dios en nosotros, una ausencia de su revelación, de la revelación de Cristo. Ofrendamos voluntariamente, de esa forma lo hacemos, nunca obligados por nada ni por nadie, ¿verdad? Alguien nos puede animar, nos puede decir que ofrendemos, pero solamente Dios es el que va a revelarnos por qué tenemos que ofrendar. Necesitamos entonces ofrendar con entendimiento,
porque al hacerlo de esa forma, alineados a su palabra y sus principios, entonces eso va a producir una bendición, la bendición que Dios estableció junto con este principio de ofrendar. Así que es importante ofrendar con entendimiento. Estamos hablando de cómo debemos ofrendar. Debemos ofrendar con alegría porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Con alegría, la palabra alegría es una palabra que se escribe hilaros, que significa deseoso. Tú y yo estamos deseosos por ofrendar, de buena inclinación, gozosamente listos. Es esa hora, por eso decíamos que no es un ritual, ¿verdad? Cristiano, más bien es un principio que Dios estableció en su palabra de relación, una verdad fundamental que nos ayuda a tener nuestra mirada en Cristo Jesús como su ofrenda por todos nosotros, o como ofrenda por todos nosotros. Esa palabra describe un espíritu de alegría al dar. Es una palabra que se desembaraza de toda restricción. Tú eres libre para hacerlo porque sabes que lo estás haciendo por una razón, con entendimiento, con una mentalidad abierta, ensanchada a la palabra de Dios, a sus principios, ¿verdad? Dice ahí entonces que debemos de hacerlo con alegría. También dice que debemos de hacerlo de buena voluntad, ¿verdad? O sea, deseosos, ¿sí? Debemos de hacerlo con un deseo en nuestro corazón. Y también el otro punto en el versículo 2 de 2 Corintios 9 dice que para ofrendar nosotros nos preparamos para ello. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. No se trata de pronto de hacer algo improvisado, ¿verdad? Hay ocasiones que así Dios nos mueve a hacerlo, pero significa que cuando nosotros ofrendamos tenemos que estar preparados para ellos, para que nada nos sorprenda, ningún pensamiento fuera de los principios de Dios, nada que no esté alineado nos sorprenda, ¿verdad? Y seamos engañados en nuestros sentidos, sino que lo hagamos estando preparados. Los hermanos se prepararon por un año, estuvieron ofrendando en algún recipiente, guardando, y cuando llegó Pablo ellos compartieron aquello que habían separado para Dios, pero se prepararon por un año, hermanos. Fíjese bien qué importante es este asunto de ofrendar y de estar preparados para ellos. Prepárese cada vez que vaya a ofrendar, prepare su ofrenda en su corazón, desde su casa, desde donde quiera que esté, ¿verdad? ¿Cómo debemos ofrendar? Ofrendamos, dice ahí el versículo que leímos en la parte B de 2 Corintios 9, con celo, dice, ¿verdad? Está preparada Acaya desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Lo hacemos con celo, es decir, con determinación. Estamos determinados a hacerlo a pesar de la situación, ¿verdad? No tiene que ver con nuestra necesidad. Nosotros no nos movemos por nuestra necesidad. Somos movidos en su reino por las riquezas o según las riquezas de su gracia y de su gloria. Él lo tiene todo, Él subió para llenarlo todo. Así que es importante entender esta parte. Ofrendamos con celo, con determinación. Usted está decidido a hacerlo porque ha entendido el mensaje del reino, porque ha visto a Jesucristo siendo entregado por usted y por mí. La ofrenda es un acto además de generosidad. Para ofrendar necesitamos ser generosos. No es un acto de exigencia de los líderes. 2 Corintios 9:5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como
como de generosidad y no como exigencia nuestra. Ellos fueron, compartieron los principios bíblicos para la ofrenda, para la economía del reino, para que fluyera la bendición y la prosperidad. Y entonces cuando ellos ofrendaron, eso fluyó como de generosidad y no como exigencia, dice la palabra de Dios. Quizás puedes sentirte exigente o sentir a los demás que te exigen. No lo sientas así. Cuando estás sintiendo eso es porque no has comprendido el principio, cuando no has visto hacia dónde Dios quiere llamar nuestra atención cuando nosotros ofrendamos. La ofrenda, cuando decimos en cómo podemos ofrendar o cómo debemos hacerlo, debemos de tener el entendimiento de que es una siembra que produce resultados generosos al sembrar generosamente. Es una siembra, ¿verdad? Estamos hablando de sembrar semillas que van a producir resultados generosos si sembramos generosamente. Y es lo que dice el siguiente versículo de 2 Corintios 9, el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que es importante saber lo que Dios nos está diciendo aquí. Que la ofrenda es una siembra, es una semilla que Dios te ha dado para tú sembrarla. Que Dios ha producido resultados generosos en tu vida al haber sembrado, al sembrar esa semilla de una forma generosa. También ofrendamos de acuerdo a lo que hayamos puesto en nuestro corazón. Ni con tristeza lo hacemos, ni por necesidad. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dice esa primer parte del versículo. Les decía que nosotros no ofrendamos por necesidad ni con tristeza. No somos movidos por la necesidad. No actuamos por la necesidad o según la necesidad que haya en nuestro hogar, en nuestra vida, en la congregación. Actuamos por fe. Actuamos según las riquezas que Él posee, que nos ha heredado, que nos ha dado. Es importante hacerlo con toda la alegría que Dios nos ha dado, con toda la bendición que Dios ha provisto. Tú no compras algo, no inicias algo según lo que tú tienes, aunque debes de planearlo bien, sino según las riquezas de su gloria. ¿Cómo debemos ofrendar en este último punto, esa parte, de acuerdo al principio de la proporcionalidad? Para eso voy a leer 1 Corintios, aunque tenemos ahí Hechos, 1 Corintios 16, dice ahí la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ellos estaban preparados y ellos estaban ofrendando de acuerdo al principio de proporcionalidad, según Dios los había prosperado. Si Dios te ha prosperado poco, ofrendas poco. Si Dios te ha prosperado mucho, ofrenda de lo que Dios te ha prosperado. Cuando Jesucristo se detuvo a ver cómo ofrendaban en la sinagoga, todos, dice la palabra de Dios, o la mayoría de los ricos ofrendaban de lo que les sobraba. No era una ofrenda según el principio de la proporcionalidad. La ofrenda que ellos daban era según lo que ellos les sobraba. Pero había una viuda, ¿verdad?, que según lo que tenía, ella dio. Ella no dio menos y no dio más, sino según lo que Dios le había dado. Ella, Jesucristo dijo, lo dio todo en esa ofrenda. Si vemos Hechos capítulo 11, dice la palabra de Dios también ahí, acerca de este principio, el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Nunca más, nunca podemos dar más de lo que tenemos. Jesucristo se dio a sí mismo porque era lo que Él tenía para nosotros, la mejor ofrenda, ¿verdad? Así que es la forma de que nosotros vamos a ofrendar. ¿Qué sucede cuando ofrendamos? Al ofrendar, Dios hace que abunde en nosotros
toda gracia. Y cuando habla de toda gracia no se refiere solo a lo económico, se refiere en todas las áreas. Hay una abundancia increíble y usted sabe que la abundancia tiene que ver con algo en exceso, algo más allá de lo que tú y yo estamos pidiendo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo al orar. Recibimos más de lo que pedimos o entendemos. También cuando ofrendamos, ¿verdad?, sucede algo con el propósito de que siempre tengamos todo lo suficiente. Y no solo eso, ya que al tenerlo todo, nosotros, una de las cosas que suceden es que podemos ayudar a otros en sus necesidades. Tú y yo podemos ayudar a otros en sus necesidades. Y nos ha pasado algunas veces, te ha pasado, y acuérdate que Dios ve tu corazón, ve el entendimiento con que tú y yo ofrendamos. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo siempre en todo lo suficiente. Qué maravilloso es Dios. Él no se queda con nada. Y esto de la ofrenda, más que tener que ver con los israelitas y con Dios, tiene que ver en aquel tiempo con los israelitas y ahora con nosotros. Se trata de una tecnología que Dios usa como forma de bendición, de relación primero y de bendición y prosperidad para todos nosotros. Dios, dice la palabra de Él, que da semilla. Da la semilla cuando nosotros ofrendamos. Es lo que sucede mientras nosotros lo hacemos. Él nos da más semillas. Si tú no quieres gastar esa semilla, no vas a recibir más, pero entre más ofrendes o lo hagas cuando tengas que hacerlo, cuando Dios te diga que lo hagas, Dios da la semilla y va a proveer, va a multiplicar y hará que produzcamos una abundante cosecha, ¿verdad? O sea que tenemos que sembrar. Si el grano de trigo no muere, si no es sembrado, no produce todo el fruto que tiene que producir, en este caso toda la cosecha que tiene que producir. De esa forma podemos ser enriquecidos en todo sentido para ser generosos en toda ocasión, dice la palabra de Dios. Aquí dice en el versículo 11 de 2 Corintios 9, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿verdad? En todo sentido podemos ser generosos en toda ocasión. Produce, dice ahí, para toda liberalidad. Necesitamos ver las formas de ofrendar y lo que está sucediendo cuando nosotros lo hacemos. ¿Qué sucede? Vamos a seguir viendo. Cuando la generosidad se manifiesta, y mayormente a los que no tienen, resulta en acciones de gracias, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que esa generosidad, esa siembra, esa semilla produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Es maravilloso cómo Dios bendice, ¿verdad?, nuestra situación, nuestro entorno, al bendecir nosotros a aquellos que no tienen. Se producen acciones de gracias en ellos a Dios por medio de nosotros. También dice la Biblia que trae honra y trae gloria a Dios el ofrendar. Dice ahí en 2 Corintios 8, capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Él. Dice así la palabra de Dios. Eso trae honra, trae gloria a todos los demás. Estamos hablando de esas iglesias y vamos a hablarlo más adelante. ¿Cuándo debemos de ofrendar usando el ejemplo de las iglesias de Macedonia? Siempre, hermanos. ¿Cuándo? Siempre. No solo en tiempos de abundancia, porque a veces tenemos y decimos, bueno, ahora sí voy a ofrendar. También en tiempos de escasez, como las iglesias de Macedonia. Ellos, dice allí la Escritura, que estaban teniendo dificultades, ¿verdad? Estaban teniendo dificultades, ¿sí? En su vida, estaban pasando por tribulación, estaban pasando por profunda pobreza. Sin embargo, ellos dieron, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ofrendar? Siempre, no solo en tiempos de abundancia, también en tiempos de escasez. ¿Por qué, hermanos? Ellos fueron generosos en ese tiempo. No solo estaban abundando en profunda pobreza, sino en una gran tribulación en su vida, en ese tiempo. Porque la generosidad no tiene que ver, o no es un estado es un estado del ser, no del tener. O sea, tú eres generoso no porque tienes, sino porque tienes a Cristo en tu vida y Él se dio todo. La generosidad es un estado del ser, no del tener. Las iglesias entonces estaban en una profunda pobreza y atravesaban por una gran tribulación. Fíjate bien lo que Dios dice en su palabra que acabamos de leer. Pero ellos eran inmensamente ricos en el Espíritu y en su mentalidad. Dice que en grande prueba de tribulación y en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así que estamos viendo el ejemplo de iglesias que dieron. ¿Cuándo ofrendaron? Siempre. Ellos, dice Pablo, nos rogaron que les permitiéramos participar en este servicio. Nos los pidieron, dice que dieron según sus fuerzas y más allá. Pero primero, dice la palabra de Dios, nos da el ejemplo Pablo de que lo hicieron con entendimiento. Primero se dieron al Señor. O sea, ellos pudieron dar porque ellos habían entendido el principio de ofrendar, de relación. Habían entendido la sabiduría financiera, la economía del reino y estaban absorbidos por la ofrenda por excelencia, la vida de Cristo entregada por todos nosotros y por ellos. Ellos dijeron, vamos a ofrendar con nuestras fuerzas, pero dijeron, vamos a hacerlo más allá, dice Pablo, de nuestras fuerzas, porque no tenían aparentemente, pero lo tenían todo porque tenían el entendimiento de la ofrenda dada por ellos, ¿verdad? Así que la ofrenda es un privilegio. La ofrenda no es algo que sientas carga y que te estén diciendo hazlo, no, es un privilegio dar ofrenda. Dice que ellos le pidieron con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Ellos lo veían como un privilegio, no como una carga, no como algo establecido por Pablo y los líderes, ¿verdad? Finalmente, la mejor ofrenda que podemos dar a Dios, ¿verdad?, es nuestra propia vida. Ellos primero se dieron a Dios. Nuestra entrega al servicio de los demás, ellos lo estaban haciendo. Si Dios nos tiene a nosotros, será muy fácil que tenga todo todo de nosotros, nuestro corazón, nuestra vida. Y eso es lo que le sucedió a los hermanos. 2 Corintios 8:5 es lo que dice, y no como lo esperábamos, sino que ellos mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿verdad? Romanos 12:1 dice la palabra de Dios ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué maravilloso es ofrendar con entendimiento. Terminamos en resumen, haciendo un resumen, que la ofrenda, recordando que la ofrenda es aquella cantidad de dinero que le damos a Dios, muy independientemente de nuestro diezmo.
Demuestra nuestro entendimiento de los principios económicos del reino de Dios. Cuando ofrendamos, lo hacemos con alegría, como un gran privilegio, consistentemente, con una mentalidad ensanchada, con generosidad, en todo tiempo, con proporcionalidad. Y lo hacemos con entendimiento, como lo enseña la Escritura. La Escritura quiere llamar nuestra atención y guiar nuestra mirada hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos es revelado en una ofrenda desde el Antiguo Testamento, desde antes, ¿verdad? Eso trae acciones de gracias para nuestro Señor. Es lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, y es nuestro deseo y nuestra oración, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para comprender este principio, para entenderlo, para recibirlo, para que nos sea revelado Cristo a través de cada principio en su palabra. Es el deseo de Dios y su trabajo en este tiempo, revelar a su Hijo en mí, dijo Pablo. Que Dios te revele, que Dios te muestre, que Dios hable a tu vida y a tu corazón a través de esta clase. Para terminar, te voy a pedir una tarea. Número 1, haz un resumen de la clase, pero con tus propias palabras, ¿verdad? Le puse 2, pero es la misma tarea, que no pase de una cuartilla, de una hoja, que no sea más de una hoja, ¿verdad? Haz un resumen de la ofrenda, de cada punto que recuerdes, cada punto que te haya traído, que Dios te haya revelado. Yo espero que te haya revelado a Cristo Jesús. Y el número 3, escribe las verdades que Dios, puse Dios con D minúscula, me equivoqué, Dios te haya revelado en la lección en 4 renglones. ¿Qué verdades? Estamos hablando de la ofrenda, pero ¿qué Dios te reveló? ¿Qué fue lo que Dios quiso mostrarte? Eso nos los vas a enviar. Le agradecemos a todos los que nos han enviado sus tareas. Algunos de pronto se atrasan, pero les estamos esperando. No se estrese. La tarea no es para que usted se estrese. Algunos dejaron de enviarnos sus tareas, ¿verdad? Y les animamos a que retome lo que usted comenzó con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y que nos acompañe en este curso de principios fundamentales, de verdades fundamentales, de principios de relación. Acompáñenos para que Dios nos revele a Cristo a través de su palabra. Creo que es todo. Yo lo veo a la próxima. Mi oración es que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, como fue la oración de Pablo por los hermanos de Éfeso. Que Dios le bendiga y nos vemos a la próxima.